Musical, artística y también coyuntural, ¿no? ¿Qué tantas diferencias encontrabas en esa Claro, situación? en realidad lo que pasa es que mirando un poquito desde antes, yo venía, digamos, de escuchar progresiva, me nutrí de toda esa música, luego eso comenzó a morirse, comenzó a aburrirme, ya no era lo mismo, y comencé a escuchar muchísimas más músicas, o sea, prácticamente toda la música que aparecía, sea punk, sea bolero, sea son cubano, cualquier cosa que se aparecía, música folclórica, de todo, ¿no? O sea, cuando llega el Narcosis, en realidad para mí el punk ya estaba un poquito como que de bajada. Lo que pasa es que, claro, más adelante me di cuenta que en realidad el tema del punk en esos años era casi una necesidad aquí. O sea, digamos que de alguna manera lo que originó el punk en Inglaterra fueron algunas situaciones que tenían que ver con música y tenían que ver con una condición también social y todo. Bueno, aquí se estaba dando una situación política y social que de alguna manera reclamaba una especie de renovación y sobre todo una forma de expresar las cosas un poco más contundentemente. Entonces el punk yo creo que entra por eso también, un poco ese desespero por el no futuro que teníamos en esa época, crisis económica, el terrorismo que ya estaba entrando con fuerza, primer gobierno de Alan García. Yo estaba particularmente en una crisis personal jodida, porque yo había salido en el 76 del colegio con la idea de ser ingeniero electrónico, pero no, la idea de mis padres de ser que yo fuera ingeniero electrónico, y fueron 10 años hasta que empecé a trabajar con Miki González que pasaron, entonces del 76 al 86, y en el interín hice muchísimas cosas que iba abandonando porque finalmente no estaba feliz, o sea, no estaba haciendo cosas que quería. Entonces estaba en toda esa crisis en el año 84, habiendo terminado mi trabajo en Cañete después de 2 años de trabajar como ingeniero sin título y no sabiendo qué hacer, si regresaba a la universidad, si me cambiaba de programa, no sé qué, tal, tal, tal. Entonces Narcosis para mí fue también una catarsis, o sea, musicalmente fue interesante solo en la medida en que nos permitió, digamos, uno, hacer catarsis, dos, tratar de despertar a la gente, tres, darnos cuenta que en realidad como movimiento, el movimiento no tenía mucha cohesión, había muy poca gente que realmente hacía cosas interesantes y que de alguna manera estaban por el arte o querían cambiar las cosas. ¿No tenías un referente dentro de lo que era el rock local en ese momento? ¿Referente? O sea, algún artista, una banda que dijeras, bueno, wow, qué bacán, voy a verlos, compro sus grabaciones. De rock nacional no, No había. prácticamente no, ninguno. Yo he escuchado otras músicas, ¿no? Ajá. En realidad pocas veces me ha interesado el rock nacional, es más, a mí que ni lo conocí en esa época, ¿no? Había un vacío entonces, como estás describiendo, ¿no? Sí, yo estaba un poco como en varios cambios, ¿no? Y búsqueda, estaba en una búsqueda de qué hacer con mi vida. Finalmente no era un chiquillo, tenía 25 años ya. Y y con la presión de mis viejos, ¿qué vas a hacer de tu vida? Entonces, claro, me pongo a hacer Narcosis en el garaje de la casa, cantando Sucio Policía, hijo de puta, que te muérete, congresista. Mis viejos estaban asustados también, ¿no? Y había toda esa presión. Entonces, yo creo que Narcosis también fue eso, no sé, fue varias cosas. Y yo creo que también tuvo la contundencia que tuvo por eso, porque de alguna manera sacó lo que llevábamos dentro en ese momento, ¿no? Y lo sacó de una forma brutal. Y por otro lado, para mí también significaba, por ejemplo, poder hacer esa producción, probarme a mí mismo como productor, hacer mezclas y cambiar las canciones, ponerles otras letras. Y de alguna manera fue mi puerta de entrada, o sea, esas cosas que ya te das cuenta muchos años después, ¿no? Que en realidad todo, de alguna manera la vida es perfecta, o sea, te lleva, consciente o inconscientemente te lleva hacia donde tienes que ir. Entonces Narcosis para mí también fue necesario en ese sentido, o sea, para mí era la búsqueda de algo que a través de Narcosis finalmente encontré, porque Miki González me llama luego porque había escuchado el cassette de Narcosis. Me llama y me dice, ¡ay, qué paja tu cassette! Suena como el culo, pero la producción es espectacular, me encanta, no sé qué. Tráeme un par de copias. Y así lo conocí. Más adelante me propuso ¿cómo se llama? Trabajar ya con él en su estudio y todo. Y ahí fue cuando yo le digo a mis viejos, o sea, chao. O sea, esto es lo que quiero hacer con mi vida. O sea, yo toda mi vida he soñado con trabajar en un estudio. Dejé la universidad, dejé todo y chao. Mi viejo felizmente se atracaron, ¿no? Eran abiertos como para entender eso. Entonces, para mí, en el momento que se acababa Narcosis, que era algo así como que
era de esperarse también, ¿no? Porque Narcosis empieza como con Cachorro, con el Pelo y el otro cantante, y me llaman a mí porque simplemente una vez no puede cantar el pata, y Cachorro ya como tenía muchos problemas con ese tío, me dice, quédate, y le digo yo, ok, me quedo, pero con la condición de estructurar las canciones, producirlas y grabar una maqueta. Entonces nos quedamos y todo fue bien al principio, pero después, por diversas razones, Cachorro ya como que se desvinculó del grupo, Jorge y yo nos aburrimos y solo duramos los 8 meses que duramos, y nada más, eso fue todo, ¿no? Y después me enfermé, he estado 3 meses enfermo con meningitis, casi muriéndome, y de ahí aparece Miki, me ofrece la chamba. Entonces esa es para mí la historia, esa es la historia real para mí, ¿no? O sea, lo que ve la gente, digamos, de fuera es, claro, me dio un traidor, que antes era sopa, era comercial. Dice, ¿qué les pasa a estos huevones? Nunca ni fui subte, ni fui punk, ni fui nada de eso. O sea, estuve metido en el rollo porque tenía que estar ahí. Era el momento para mí de estar ahí, de hacer Narcosis, de hacer todo este rollo, de botar mis demonios y de encontrar un camino. Finalmente mi camino era estudiar un oficio. O sea, el oficio que ni siquiera podía estudiar acá, porque si hubiera habido ingeniería de sonido, que todavía no hay, creo, aquí, o producción de sonido en esa época, no lo hubiera dudado. Simplemente hubiera entrado a la universidad y se acabó. Pero fue ese el camino, y sin embargo para mí fue como todo lógico. O sea, para mí no hubieron baches. O sea, para mí, como te digo, venía a escuchar progresiva y después de descubrir todo ese rollo de música y de que la música era muchísimo más grande, para mí no había diferencia. O sea, para mí Narcosis es una etapa creativa que pasó a ser una etapa de estudios, y con Miki aprendí muchísimo, por ahí todavía me metí, aprendí muchísimo sobre la música afroperuana que yo conocía muy poco, sobre el jazz que se hacía aquí, y otras músicas más que me presentó Miki. Más adelante conocimos la música sudafricana y todo ese rollo. O sea, yo con Miki no solo aprendí el oficio, sino aprendí muchísimas cosas de producción también, porque Miki había estudiado ya producción en Berkeley y es un capo. Y entonces para mí fue, como siempre digo eso, ¿no? Miki fue mi universidad, yo fui a la universidad Miki. Y entonces para mí no, como que no hubieron baches, simplemente, o sea, Narcosis, Miki, en el medio la Banda Azul, que fue también una colaboración con unos patas que querían hacer un disco. Para mí fue la primera que grabé en un estudio profesional, era experiencia para mí. Todo fue simplemente la parte que yo estuve, digamos, dejando de lado por no haberla encontrado antes. Eso es todo, ¿no? Era mi camino. Entonces no he sentido, digamos, una gran diferencia, más allá de, digamos, de todos los estilos por los que pasé en esos grupos. Para mí ha sido simplemente el camino que me tocaba seguir. Una última cosita, tú no has estudiado música entonces. No soy músico, soy no músico. Para mí la música sigue siendo un gran misterio, no tengo idea de las notas que toco ni nada, todo es prohibido. Y esto de aprender el teclado cuando Miki te lo planteó, o sea, fue una cosa totalmente prohibido y por memoria, nada más. O sea, yo sé dónde estaban las notas y eso, y puedo armar los acordes con las notas y por oído, pero si me dices tócate un do sostenido mayor, pero es algo que ahora con mis hijos pienso ¿cómo se llama? Mejorar, porque como ellos ya me están pidiendo aprender instrumentos, entonces he decidido aprender con ellos. Vamos a estudiar juntos. Oye, Richo, gracias por tu colaboración. No, imagino. Bacán.